Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos iniciando un nuevo capítulo de Reyes del Drama con una invitada muy especial. Muchos la conocen como la Silvita Los Venegas, pero sin duda tiene una tremenda carrera en el teatro, en teleseries, también en el cine. Se trata de Mónica Carrasco. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tú muy de verano, yo muy de invierno, ¿qué onda? Así veo. Soy Sí, más friolenta yo, debe ser por el debe tiempo pasa. ser, sí, porque hoy día salió solcito por lo menos. Ojalá Sí, que por lo menos caliente un poco, porque estos días estaba muy frío por acá. bueno, corresponde. Oiga. Estamos todavía en invierno. Primero nos Eh, gustaría saber cómo se siente tras los resultados del plebiscito. Ustedes participaron activamente en la campaña apareciendo en la franja con Jorge, con Carola. ¿Cómo está? sí, mira, yo creo que es una instancia de reflexión. Eh, hay un artículo que leí hoy día de la Trabuco, de la escritora, de la hija de la Farideh Serán y de Sergio Trabuco, que es muy bueno, y me sentí totalmente interpretada en esa reflexión. Siento que se cometieron muchos errores y esos errores se pagan caro, eh, pero a su vez creo que no estamos preparados como sociedad chilena aún para una constitución que tuviera eh, tanta idea nueva, tanto en cuanto a la ecología, a la paridad, a una mirada distinta del mundo. Creo que los chilenos somos mucho más conservadores y más tradicionalistas. Eso por una parte. Y por otra parte pienso que se hizo un mal trabajo en cuanto a difundir bien. Hubo mucha mentira, hubo eh, muchos vacíos que tenía el texto constitucional que se prestaba a interpretaciones erróneas. Hubo una confusión y un apurarse en el proceso, pienso. Mm, Hubo también mucha seriedad de parte de muchos constituyentes, pero a su vez muchas personas que a lo mejor no estaban lo suficientemente preparadas para un proceso como ese, claro. con todo el respeto que me merecen, ¿no? Yo habría sido incapaz de participar en un proceso como ese, por ejemplo, pero es que ni loca. O sea, creo que fijar cómo va a ser un país de aquí a 50 años es demasiado serio. Sí. Y, y hubo también un apresuramiento en la elección de los constituyentes. Hay gente que definitivamente no estaba preparada para ambos lados, ¿no? Exacto. Hubo Sí. otra gente que llegó con ánimos de odiosidad, tanto de un lado como del otro. Entonces, fue un proceso muy complejo. Y creo que tenemos que meditar profundamente qué fue lo que pasó. Creo que fue más, hay mucha gente que lo ha tomado en forma ligera, es como decir esto es una censura o una crítica al gobierno. Un gobierno que lleva apenas 6 meses, o sea, Y no lleva nada, poquito. y se confundieron las cosas. La constitución no era un tema de gobierno, si bien es cierto, el gobierno, claro, le tocó estar involucrado porque era gobierno, pero era una mirada de aquí a 50 años. O sea, hubo mucha gente que pensaba que porque si se aprobaba la constitución, al otro día se iba a mejorar todo. Sí. Entonces, esa falta de preparación creo que nos jugó una mala pasada. ¿Cómo fue para ustedes participar de la campaña de la franja? Reunirse ahí con la Carola. Sí, fue bonito, fue entretenido, porque creo que nosotros como Venegas nunca habíamos participado en nada. Nunca fuimos,
a ver, había como un respeto hacia no provocar divisiones. Sí, Entonces nunca tocamos ni el aspecto de la religión, ni político, ni nada. Éramos un programa bastante amable en ese sentido. Y no nos permitía ser nosotros mismos, o sea, decir lo que nosotros como actores pensamos. Y creo que esta participación en la franja nos dio esa posibilidad de decirle a la gente, bueno, sí, yo soy un personaje, pero como actriz pienso esto otro. exacto. Fue delicado igual, porque la gente no nos ve como Mónica Carrasco, como Jorge Gajardo, como No, Carlos pues, González, nos ve como Venegas. sí. Entonces era, los Venegas dicen qué. Era eh, complejo. Generó hartas reacciones en Complejo. redes sociales igual, pero reacciones Sí, positivas también. Yo vi mucho también, buena onda. también. Sí, Yo creo que uno, bueno, uno no es gusto de todo el mundo nomás. sí, Entonces, hubo gente seguramente que no le ha gustado, otra gente que sí, pero creo que fue algo que nos salió del corazón. Nosotros pensábamos que realmente esta constitución era una constitución que iba a ser un bien para Chile, y por eso lo hicimos, pensando en el país, ¿no? No pensando en el coteo político. Nosotros no somos militantes de ningún partido político, así que por supuesto. no estábamos representando a ninguna fuerza política. Sí. Mónica, según lo que pudimos investigar, usted ha realizado estudios en filosofía, literatura en francés en Argelia, teatro, licenciatura en artes, convención en letras en la Universidad de Chile, un currículum bien variado y bien interesante. ¿Podría contarnos un poco de dónde vienen las ganas de ser actriz? ¿Siempre quiso? ¿Qué decía la familia en esa época? Porque nos Sí, escuchan mira, muchos estudiantes también que están recién partiendo y que quieren mucho ser actores, entonces, bueno, o conocer un sí, poco el testimonio. mira, es que es súper difícil hablar de uno mismo, es bien complicado, pero eh, yo empecé en la Casa de la Cultura de Ñuñoa en los años, uff, no tenía como 15 años, estaba en el colegio todavía, o Súper chica. 16, una cosa así, y empezamos, se creó un grupo de teatro ahí, que lo creó el pintor Santa María, que fue, yo creo que fue la primera municipalidad que tuvo teatro, pintura y folclore dentro de su desarrollo cultural. Después ya eso se extendió, pero empezó en Ñuñoa y nosotros vivíamos ahí cerca, y mis hermanas, que eran muy aficionadas al teatro, les gustaba mucho el teatro, se inscribieron en este taller de teatro, que lo dirigía don Domingo Tessier, y los profesores eran los mismos profesores de la Universidad de Chile, de la Escuela de Teatro de la Chile. Entonces Mm. estaba Hernán Birt en voz, estaba Alfonso Unano en movimiento, estaba Víctor Jara en actuación, y Domingo Tessier también. Y, y a mí, yo no tenía idea de lo que era el teatro. Había visto, creo, una obra cuando era chica y sería. Pero como yo hacía todo lo que hacían mis hermanas, entonces por imitación llegué a este grupo, y tuvieron que hacer una excepción porque tenías que tener 18 años, o si no tenías que tener la autorización de tus papás. Así que traje la autorización y después me dijo, pero ahora tienes que pasar el examen de admisión, porque si no pasas el examen no entras porque no tienes la edad para entrar. Fue todo un lío. Pasé el examen como jugando, y me metí en este grupo. Y el curso mío estaba la Patricia Guzmán, estaba Oscar Hernández, estaba Carlos Matamala, de los que yo me acuerdo eh, que son Tremendo grupo. sensoriales ahora, colegas, claro. Y la primera obra fue con Víctor Jara. Él fue nuestro profesor de actuación durante un año, y ahí me enamoré del teatro. Y ahí ya no, me pareció lo más entretenido del mundo. Y dije, quiero hacer esto. Pero faltaba, como tú dices, la aprobación de mi mamá. En este caso, mis papás estaban separados hace mucho tiempo, así que mi mamá era la que mandaba ahí el buque. Ya. Y entonces me metí, terminé el colegio ese mismo año, y me metí a estudiar filosofía, al ex pedagógico, como una manera, pero seguía en el grupo de teatro. Claro. Y de repente, cuando terminé el primer año de filosofía, que para mí era chino porque no entendía nada, y que era como, claro, meterme a estudiar filosofía a los 17 años era como, no sé, era mucho para mí. Y decidí postular a la escuela de teatro, pero sin contarle a mi mamá.
Como en esa época, aunque ustedes no lo crean, la universidad era gratis. O sea, si uno sacaba el puntaje suficiente y quedaba admitido en la universidad, el estudio era gratuito. Entonces no tenía que firmar ni pagarés, ni ninguna de estas cosas de ahora. que son Entonces me terribles. presenté a la escuela de teatro y éramos 300 postulantes. En esa época había 20 cupos para hombres y 10 cupos para mujeres, porque se decía que las mujeres desertaban mucho más del teatro y por lo tanto los cupos eran menores, porque se casaban, tenían guagua y todas esas cosas que ahora parecen tan terribles, en aquella época eran Increíble, sí. aceptadas como algo normal, ¿no? Increíble. Entonces había que competir por esos 10 cupos que había. Y empezó la seguidilla de exámenes típicos de las escuelas, de qué sé yo, un día corporal, otro día voz, otro día actuación. Pero yo me acuerdo que hice el examen como jugando, no le tomé el peso, de verdad, no. Dije que entretenido esto, a lo mejor quedo, a lo mejor no, pero ya, juguemos. Y bueno, y quedé dentro de las 10 personas que tuvimos la fortuna de ser aceptadas en la escuela. Y cuando quedé, entonces le fui a contar a mi mamá que yo me había cambiado, que ya no iba a seguir en filosofía y que ahora iba a entrar a la escuela de teatro. Qué miedo. Sí, igual hice algo Entonces, parecido. ¿ah? Igual hice algo parecido. ¿En serio? Sí. Estaba estudiando traducción y me cambié a estudiar audiovisual. Mira, claro, Sí. claro que sí. Es bien audaz Complicado, el sí. cambio, ¿no? Es complicado. Sí. Bueno, a mi mamá no le gustó mucho, pero por miedo. Por miedo. Ella tenía miedo a la típica cosa, te vas a morir de hambre, no vas a poder vivir de esto, el ambiente no es bueno para una niña, Mm. todos esos prejuicios que creo que desgraciadamente siguen hasta el día de hoy. Sí, sin duda. Ha cambiado, pero muy poco. Yo he sido profesora y jefa de carrera durante años en distintas universidades y institutos y esto que yo te estoy cantando me lo decían mis alumnos hace un par de años atrás, o sea, Sí. no ha cambiado mucho la cosa. Oiga, mencionaba acá Colombia y Argelia. Llegó para allá producto del exilio, ¿cierto? Sí, claro. Eh, Mira, el año 73, en septiembre del año 73, yo era parte del elenco del Teatro Antonio Varas, que en ese momento se llamaba Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Y yo era actriz, me habían contratado hace un año. Y a nosotros nos despidieron, nos dieron un sobre azul a todos los actores y actrices que estuvimos éramos parte del teatro cuando vino el golpe militar, y nos pasaron una hoja de despido muy divertida, un sobre azul, realmente era azul, que decía, se le prohíbe ingresar a cualquier a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad Técnica del Estado y a cualquier otra universidad creada o por crearse. Pero, pero ¿cómo? Sí, Oh, eso decía la carta de despido. eh, Era chistoso porque nos aplicaron una parte legal, porque como nosotros éramos empleados públicos en el fondo, porque sí. éramos funcionarios de la Universidad de Chile, entonces no hallaban cómo hacer para aplicarnos algún reglamento que Censura, nosotros claro. hubiésemos transgredido o algo, ¿no? Entonces nos aplicaron un artículo del Código del Trabajo del funcionario público que dice por maltrato al público. Pero ¿cómo? Entonces nosotros decíamos, pucha, lo hicimos tan mal que ¿Qué clase de maltratamos al actores? público. Sí, que maltratan al público. Claro, maltratamos al público y por eso nos echaron por maltrato al público. Y como te digo, nos prohibieron todo ingreso a cualquier universidad creada por crearse, en fin. Y ahí después ya la cosa se empezó a poner un poco más crítica, más compleja desde el punto de vista, yo era dirigente sindical Mm. de la juventud, entonces se empezó a poner compleja la cosa. Hasta que llegaron un día unos señores muy amables a buscarme a mi casa. Mm. Afortunadamente yo no estaba ya. Y yo tenía un código con mi mamá, yo vivía con mi mamá en esa época y con mis hermanas. eh, y miento, vivía con mi hermana. Yo ya estaba con mi pareja, que era un médico uruguayo. Vivía con mi hermana y tenía un código con mi mamá. Nos llamábamos por el teléfono público, que no existían los celulares.
Y si había habido algo raro, había unas ciertas tips que mi mamá me decía para que yo no me acercara a la casa. Entonces yo la llamo ese día y le digo, hola, ¿cómo estás? Que yo muy bien. Y me dice, uy, dice, vinieron unos caballeros muy amables a buscarte a la casa y porque querían hacer un publicitario contigo. Y yo dije, aquí ya, Oh. aquí está la cosa. Y yo les dije que yo no te veía hace mucho tiempo, que tú te habías ido de la casa, qué sé yo, que no sé qué, que eras una ingrata, bla, 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 y se fueron. Así que yo dije, ya, este es señal de que algo huele mal en Dinamarca. Y, em, Y entonces dije, me tengo que ir, porque no se puede, no puedo además arriesgar a mi familia. Yo vivía con una hermana, que mi hermana estaba embarazada, entonces yo dije, aquí sí, si llegan a allanar o cualquier cosa me vienen a buscar, yo también voy a involucrar a gente que si bien es cierto, también son partidarios de la Unidad Popular y han trabajado por el gobierno popular, pero no tengo por qué arrastrarlos a mí, si me están buscando a mí. Así que me fui a distintos lugares, no volví nunca más ahí y me di cuenta que me tenía que ir, así que en poco tiempo preparé el viaje y, y me fui, no tenía plata, me fui en bus hasta, hasta Lima y ahí un colega me ayudó, no tenía ni un peso, sí, vendí lo poco y nada que tenía en la casa y iba como con, creo que iba con $20, una cosa así. Y me recibió este amigo en su casa y otros amigos peruanos me recibieron también, estuve como un mes con ellos. Nunca he podido agradecerles porque nunca supe su nombre. Fue una cosa muy, así, la vida es así, era mejor no sí, saber nombres. sí, exacto. Y ahí, bueno, mi expareja, que era pareja en ese entonces, se había ido exiliado a Colombia. Ya, se había ido el 73, después del golpe se fue metido en el baúl de un auto y como era uruguayo y los andaban persiguiendo a ellos, entró a la embajada de Colombia, en el baúl del auto de un personaje muy conocido actualmente. Y esta gente empezó a sacar a los extranjeros que estaban acá y a asilarlos en las embajadas. Entonces él se había ido a Colombia y claro, yo le dije, mira, estoy acá, estoy en Lima. Se suponía que yo me iba a quedar en Chile, porque yo me iba a quedar aquí peleando por la democracia. Claro. Se suponía. Y se suponía que eso significaba que la relación terminaba, te fijas, porque él se iba, Sí, yo me quedaba. no había internet en esa Resulta, época tampoco. no, nada, nada, Nada. nada de nada. Señales de humo. Sí. Bueno, y me dice, ya, vente para acá. O sea, yo agilizo el trámite de algún pasaje, qué sé yo, alguna cosa, y vente para acá. Así que llegué a Bogotá, a la casa de Gloria Tirana, que es una gran, gran antropóloga eh, colombiana, con tan buena cueva, que ella es hermana de Jorge Ali Triana, que es uno de los grandes maestros de teatro colombiano hasta el Mm, día de hoy. Y Jorge Ali era director de un grupo de teatro que se llamaba Teatro Popular de Bogotá. ya. Entonces yo llegué con mi titulito debajo del brazo, recién egresada de la Universidad de Chile, qué sé yo. El resto de mis colegas, dos eran médicos, el otro era dentista, la otra era profesora de inglés. O sea, todos tenían posibilidades de encontrar trabajo, menos yo. O Sí, sea, pues, imagínate. sí. Y bueno, conozco a este señor, me lo presentan, él se mostró muy generoso y todo, me dijo, mira, pero desgraciadamente yo te puedo ayudar a algunos contactos acá para que puedas empezar a ver qué haces, pero el grupo del Teatro Popular de Bogotá somos un grupo de gente, 20 personas y ya, o sea, no hay posibilidades de nada, ya, ok. Y a los 2 días me llama urgente y me dice, mira, acaba de renunciar uno de los actores del grupo, estamos haciendo una obra infantil que tenemos que estrenar en 2 días más y queremos si tú puedes incorporarte al grupo reemplazándolo a él, porque el personaje puede ser mujer, puede ser hombre, da lo mismo, porque es una obra infantil. Y tenemos que estrenar ya, así que te paso el texto. Ya, ok, me pasó el texto
bastante largo, era un personaje bien importante, y yo esa noche me lo aprendí. Estuve toda la noche memorizando y me lo aprendí. Y al otro día llegué a ensayar, y empieza el ensayo y todo el mundo estaba con el texto en la mano y yo no. Bueno, él me presentó, me dijo quién era yo, los compañeros me recibieron de una manera increíble, los colegas colombianos, Qué bueno. pero con una generosidad que no te explico. Y yo empiezo a ensayar y yo me sabía el libreto. Entonces, él dijo, ella viene recién llegando, se sabe el libreto, ustedes llevan un mes y no se lo saben. Fue muy anecdótico. Bueno, y estrenamos y me quedé. Así que sin leer ni escribir, esta actriz que llegó fue la única la primera que encontró pega y fue la que mantuvo a este grupo durante un mes mientras los otros encontraban pega. Entonces Buenísimo. era muy divertido todo Sí, porque, claro, o sea, a la que menos tenía posibilidades de encontrar pega sí, fue la po. primera que encontró pega. Entonces te digo, fue el azar que me llevó a estas experiencias y esas experiencias maravillosas donde hicimos, bueno, nosotros íbamos a la selva colombiana, estuvimos en Panamá también, la obra de Aituc Panamá logró crear mucha controversia entre los colombianos. El Teatro Popular de Bogotá era muy, muy, muy importante en Colombia en aquella época y produjo un revuelo esta obra porque hablaba de cómo los norteamericanos habían intervenido en Panamá y en Colombia, en el Congreso colombiano, para artificialmente lograr la separación de Panamá de Colombia. Mm, Y porque Panamá era parte de Colombia. sí, Entonces ellos quisieron hacer esta separación para quedarse con el Canal de Panamá. Y de hecho se quedaron con el Canal de Panamá. Durante 100 años tuvieron la concesión que creo que terminó hace un par de años atrás, ¿no? Y hubo una tremenda revuelta en Panamá de los universitarios, hubo matanza, fue un momento político muy, muy complejo, esta separación de Panamá de Colombia. Entonces, claro. nosotros contábamos esa historia en el teatro, con un éxito impresionante, con un teatro lleno todos los días, con controversias en los diarios. Y el Omar Torrijos, que era en esa época el presidente de Panamá, dijo, yo quiero esta obra en Panamá. Qué Y miedo. quiero verla, quiero qué sé yo. Y no, dice el director, mira, hay que ir a Panamá, pero con todo lo que significa, había una gran controversia en Panamá y gente que no quería, que nos quería linchar, poco menos. Entonces, llegamos a Panamá y nos escoltó un verdadero ejército, así, para llevarnos a un lugar secreto donde nosotros íbamos a estar trabajando. Habido boicot, había gente que no quería que fuéramos, íbamos a ir al Teatro Municipal de Panamá, hubo gente que quiso comprar todas las entradas para que no hubiera nadie. No, Bueno, revuelo, gran revuelo. Y llegamos al teatro escoltados, por supuesto. Entramos al camarín, había militares por todos lados resguardando nuestra seguridad. Y nosotros no podíamos empezar la función hasta que no llegara Omar Torrijos, que era el gran militar y no se movía una hoja sin que él, me suena esa frase. sí, suena. Eh, Sí. y él dijo que sí, que la obra que sí, llegó al palco, cuando llegó al palco la obra empezó y en la mitad de la obra ya empezaron las manifestaciones, unos a favor, otros en contra, qué sé yo, y no pudimos terminar la obra. No, No pudimos terminarla porque se subió un grupo de jóvenes universitarios a apoyarnos en contra de otros que nos pifiaban y qué sé yo. Se armó un revuelo más o menos grande y alcanzamos a hacer tres cuartas partes de la obra, ¿no? Y ahí nos agarraron, nos llevaron en un bus y de nuevo a aislarnos y todo lo que eso significó, ¿no? claro. Entonces es muy eh, complejo para uno darse cuenta cómo una obra de teatro puede tener ese peso Sí, político, filosófico totalmente. en un momento histórico determinado, ¿no? Es bien impresionante esa. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Jorge Litriana que está en YouTube, donde él cuenta esta anécdota de Panamá. Y cuenta muchas cosas que a mí se me habían olvidado de los detalles de eso, ¿no? Ujú. Entonces con esta obra, como te digo, hicimos, aparte de ir a Panamá en esa frustrada función del Teatro Ujú. Municipal, y después un encuentro con el presidente, con Omar Torrijos,
fuimos de gira por todo Colombia y a Puerto Rico también, Centroamérica. Y siempre la obra provocó controversia, siempre, Claro. a los lugares donde íbamos. Era como, Muy política eh, igual era. sí, fue muy... Y ahí yo estaba metida en este entuerto que tuve que empezar a estudiar historia profunda de lo que había pasado. Yo sabía superficialmente de esto, pero para poder participar en la obra, porque fue un trabajo de creación colectiva, había que meterse en la historia de Colombia, ¿te fijas? Entonces fue muy Sí. entretenido, fue muy rica experiencia. Que se cortó desgraciadamente de un momento a otro porque mi pareja de ese tiempo que trabajaba, que era uruguayo, que era médico, le llegaron diciendo que el gobierno colombiano aceptaba a todos los exiliados que venían de Chile, pero que eran chilenos y no extranjeros. Entonces el señor era Ah, uruguayo, lo iban a secuestrar y lo iban a meter en Montevideo. Y a él recién lo habían culpado. Bueno, es muy complejo todo esto de un asunto político que había pasado en Uruguay donde él no había estado, pero lo habían culpado. Entonces, en Montevideo había todos los días un recuento por televisión donde decía, se busca a... Y no. él, como era perteneciente al mundo revolucionario de izquierda, apareció entre los buscados. Entonces el gobierno colombiano dijo, ok, este señor se va. Y apareció como culpable de una serie de hechos que había habido en Montevideo en aquellos años en que él no estaba. Pero bueno, así eran las cosas. Así. Y una persona que trabajaba en el gobierno colombiano y que era paciente de él, le dijo, doctor, le dijo, a usted lo van a secuestrar y lo van a mandar a Montevideo. Yo supe hoy día y le estoy avisando, así que váyase. Entonces, en Qué menos de complejo. 24 horas, tuvo que conseguir bueno, pasaje y algún país que lo recibiera, porque él tenía pasaporte de Naciones Unidas. Entonces había un grupo de médicos uruguayos que estaban en Argelia, ya trabajando, y le hicieron toda la gestión. Entonces en menos de 24 horas él consiguió pasaje y todo y se fue a Argelia. Y evidentemente que yo me quedé, yo tenía un contrato con el TPB y no podía dejar la temporada botada y irme así a la nada, te fijas. Sí. Y es un país tan Así lejano, que, igual. claro, y era tan incierto todo, porque te cambiaba la vida en menos de Sí, 24 horas, te daba vuelta. Nosotros teníamos proyectos de gira, habíamos hecho cosas en televisión, o sea, era súper complejo irse de un día para otro. Así que me quedé 6 meses más, terminando la temporada y viendo eh, las personas que me iban a reemplazar y cumpliendo con lo que yo había, eh, o sea, era evidente que no podía irme y dejar todo botado. Teníamos giras comprometidas, yo de dejar a mis colegas que se habían portado maravillosamente bien conmigo, les decía, ah, no, fíjate que yo me tengo que ir, claro. reemplácenme. Era totalmente antiético. Sí, totalmente. Así que me quedé 6 meses más y después me fui a este mundo extrañísimo. ¿Cómo lo hizo con el idioma? Nada, pues tuve que empezar a aprender francés, algo de lo que sabía en el colegio que era la nada misma, porque los idiomas que enseñan hasta el día de hoy acá en los colegios son un chiste. Sí, Sobre todo que yo venía de un liceo, de una escuela de educación pública, donde desgraciadamente eso no tiene el desarrollo de los niños que se meten en estos colegios bilingües, que son sí, realmente claro. bilingües. Ahí te enseñan unas cositas ahí nomás. Y ahí aprender nomás, a tirarse ahí a los leones y a meterse a estudiar y a entender esta sociedad tan distinta, tan absolutamente distinta. Y claro, me bajó una depresión. Yo nunca había tenido depresión y me fui al hoyo más negro y más profundo que existe. Eh, no entendía nada. Además venía de un... A mí me había ido muy bien profesionalmente en Colombia, entonces venía a los 20 y tantos años como cohete en una carrera en Colombia,
que me iba muy bien realmente. Entonces, las perspectivas de quedarme en Colombia y de hacer carrera ya eran muy grandes, ¿te fijas ahí? Había tenido la suerte de entrar por la puerta grande. Y de repente se cortaba en 24 horas y había un cambio de folio así, pero radical. Y ya, pues, ahí había que pechugar nomás. Así que después de esta depresión compleja que me vino, me fui a donde mi hermana, que mi hermana estaba exiliada en Frankfurt, se había ido a Alemania, y yo necesitaba mucho a mis familias, a mis hermanas, por sobre todas las cosas. Y ella me agarró, me apapachó, qué sé yo, y todo el cariñito que necesitaba, y me di cuenta que o me metía en este hoyo profundo y no salía nunca más, o cambiaba de folio y miraba a este nuevo país como una oportunidad. Más que una depresión, no, me daba la oportunidad de meterme en un mundo que era muy interesante. Sí. Y fue fantástico porque volví con otro espíritu. Entonces me metí a la universidad a estudiar licenciatura en francés, y me metí a trabajar en la radio y televisión argelina, y me metí en un grupo de teatro, y me metí en este mundo. Y me metí así, pero con tutti. Y fue lo mejor que me ha pasado. Fui a hacer una película en el Sahara, en el desierto, No. y el rol mío era nada. Pero yo les pedí que me incorporaran al elenco para ir nomás, para estar Sí, ahí, claro, va a ser parte de la experiencia. para ser claro, no, y me metí de lleno, y participé en una reunión de mujeres africanas y latinoamericanas en repudio a las dictaduras militares, y me tocó hablar por Chile en una asamblea de 2000 mujeres africanas, eh, donde improvisé el discurso, porque realmente el discurso que yo llevaba era un discurso, el típico discurso como yo agradezco estar aquí porque bla, bla, bla. Y de repente me di cuenta que cuando dijeron que yo venía por Chile y se pararon esas 2000 mujeres y empezaron a gritar Chile, Chile, yo me fui, pero Se al inspiró. carajo. O sea, me saltaron las lágrimas así, pero... Obvio. Y dije, no, aquí yo tengo que improvisar. Así que me improvisé un discurso, dije, yo vengo de Chile, el sur de Chile, vengo representando a la mujer chilena, que en estos momentos la mujer de esfuerzo, que está, pero sobre todo vengo a pedir clemencia a las mujeres que están presas políticas, y a las detenidas desaparecidas, qué sé yo, etcétera. Y el objetivo nuestro era firmar un libro de libertad para las mujeres que estaban presas en ese momento, y que ese libro llegara a Naciones Unidas, al Kurt Waldheim, que era en ese momento el director de Naciones Unidas. Así que después de ese discurso, yo dije, llevo 2 años acá, este país que me ha acogido, yo no sé si me voy a morir acá, si mi vida va a terminar acá. Por lo tanto, yo he aprendido de mis amigos argelinas y hice de los argelinos, y que va la caga. Ahí yo, todas las mujeres a firmar ahí, logramos firmas, llenamos el libro de firmas, y estuvimos 4 días en ese congreso que fue muy, muy interesante. Había de toda África, mujeres de distintos lugares, entonces ahí el aprendizaje fue increíble, ¿no? Mónica, antes del exilio, usted estuvo en un par de participaciones en televisión acá en Chile antes de irse. Cachencho y Ah, sus sí, amigos, La Mortajada, La Sal sí, del Desierto, que las primeras teleseries que se las hacían en la primeras historia de Chile. teleseries. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Nosotros grabábamos en unos estudios chiquititos que se llamaba Protab, que estaba en la calle Marcoleta. Ya. Y ahí hicimos La Sal del Desierto, y la productora de ahí era mi gran amiga Sonia Fuch, que desgraciadamente años después sufrió un accidente aéreo. Sí. Eh, y nada, eran grabaciones que se hacían de un paraguaso, tú no podías equivocarte porque no había forma de editar. Si tú te Ah, equivocabas, había que hacer la escena entera de nuevo. Entonces tú comprenderás que si te equivocabas, no te miraban con muy buena claro. cara. No era como los chascarros de Eh, ahora. claro, no había ninguna posibilidad de editar, de Sí. pegar nada.
Aparte que las escenas eran larguísimas, porque los Sí. ritmos de las teleseries antes eran mucho más lentos, eran escenas de 2, 3 páginas, te fijas. Entonces, eh, equivocarte era como, muy bonita experiencia, porque trabajé con tremendos actores y actrices, yo estaba recién empezando, entonces fue La Sal del Desierto, eh, el Cachencho, las aventuras de Cachencho, que era un programa infantil hecho nada más y nada menos que los libretos eran del gran dramaturgo Jaime Silva y del gran músico Luis Advis. Entonces, todos los días domingo a las 3 de la tarde iba Ah, en vivo. en vivo, porque imagínate la época que Sí, estoy hablando de la televisión blanco y negro. sí, claro. Después ya se grabó en los últimos momentos, pero iba en vivo. Entonces, había pocos televisores además en Chile. Entonces, uno iba escuchando el día domingo las características del programa y era un programa muy querido que competía con el ping-pong de Jorge Guerra. El nuestro iba en el entonces canal 11, no era el 11, el 9, el El 9, 9 el de la 9 de la Universidad de Universidad de Chile. Chile contra el Canal 13 de Jorge Guerra. Íbamos en distintos horarios, pero eran los programas infantiles que había en ese momento. Claro. Y después hicimos un disco que se llamaba Cachencho en la playa, un long play, que, Buenísimo. que salvaron la matriz de ese disco que yo lo tengo. No tengo el disco en sí, del el disco 33, que era el grande, Sí, porque eso lo hacía, se llamaba Ricardo, ay, ¿cómo se llamaba la empresa de disco que tenía Ricardo? Oh, ya me voy a acordar ya. Y esa matriz fue quemada en el golpe, fue allanada y fue quemada, pero alguien, que nunca se sabe, se llevó una copia para el exilio y mm, apareció en el exilio la música de nuevo de Cachencho en la playa. Así que por ahí está el Cachento disco, en la playa, Cachencho en buenísimo. la playa. Y hacíamos nosotros en el canal de la Universidad de Chile, Canal 9, también hacíamos grandes teleteatro de grandes obras. Entonces yo hice una obra que se llamaba Libres son las mariposas, con Marcelo Romo, y también hice una obra con Jorge Guerra y ay, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar en este momento, que era también una obra de una niña la historia de 3 cabros jóvenes, que por ahí la debo tener, ¿no? Pero hacíamos estos radioteatros que eran de larga duración. En el año 81 llega la segunda teleserie a color de la historia, Casa Grande, ya de Casa vuelta en Grande. Chile. Esta teleserie venía de Sí, un tremendo éxito que era La Madrastra. Acá fue Tina sí, po, Jara. ¿Qué sí, po. recuerdos tiene de esa época? ¿Cómo era Casa trabajar Grande, claro, en- era eh, Eugenio Guzmán, que era un gran director de teatro, dirigió la parte actoral de esa teleserie y él estaba muy chocho con él, con hacer esto que para él era una novedad, que él era un hombre de Claro, teatro fundamentalmente. Claro, y ahí tuve la suerte de formar parte de ese elenco, hacíamos pareja con Jaime Azócar y ahí conocí a que era en esa época el Clige, el Fernando Clige que venía ahí, el gran Mino que venía de Uruguay sí, pues, ahí, y todas las mujeres se volvían locas con él, y yo parece que mi personaje como que se enamoraba de él o algo así, y nos hicimos súper amigos, porque para mí era muy, muy simpático, él muy entretenido, y no, yo no lo veía como el galán, así. Él era muy galán, pero para mí era un colega. claro. Entonces, muy entretenida la relación con él. No me veo hace muchos años con él, pero fuimos en- muy buenas migas ahí. Fue muy entretenida hacer esa teleserie. Y empezó este ciclo de las teleseries largas que tenían 80 capítulos, 100 capítulos, 120 capítulos, que ahora sería impensable. Sí, Con, con y con elencos tremendos de elencos igual. 80 personas, 70 personas, con 2 o 3 historias paralelas. Era la época del boom de las teleseries, indiscutiblemente. Sí. ¿Y cómo era trabajar en esa época que había dictadura en el país? Porque también le tocó trabajar en TVN. Sí, claro, Tiene que claro. haber sido complejo. Muchos actores nos han comentado que a veces los llegaban a vigilar, estaban ahí No, no mirando. a veces, nos vigilaban siempre.
Mira, yo tengo por ahí, esta cosa de la pandemia hace que uno ordene cosas y me puse a ordenar una serie de artículos de diarios que tenía dispersos por toda la casa que afortunadamente no se habían quemado por el incendio que tuvimos en el Sí. 2003, que se incendió nuestra casa. Y me puse a ordenarlos por fecha y por tema y me salieron una serie de cantidad de cosas que yo no sabía que tenía. Y entre ellas encontré una censura de la dictadura en ese tiempo, que dice actores censurados, qué sé yo, y nos censuraban a varios de nosotros por haber trabajado en el teatro itinerante en la obra Chañarcillo, de Antonio Acevedo Hernández. Imagínate, Chañarcillo del año 1930 y algo, nos censuraban por haber participado en esa obra que tenía alto contenido político. Y era una obra campesina de Antonio Acevedo Sí. Hernández, pero nos censuraron. Entonces lo guardé ahí porque éramos peligrosos nosotros en ese tiempo, por haber trabajado en Chañarcillo. Entonces, qué ridiculez más grande. Entonces, habíamos una serie de actores y actrices que estábamos vetados. Entonces, de repente te decía en la televisión, oye, bueno, Jorge estuvo vetado siempre. Nos decían, en esta teleserie tú puedes trabajar, pero en la próxima no. Porque las listas de actores y actrices se mandaban al Diego Portales. En el Diego Portales había un equipo de censura que decía este sí, este no, este sí, este no. Y esas listas llegaban después al canal. Entonces el canal decía, bueno, voy a poder trabajar con X, pero con estos otros no. Entonces, tu trabajo dependía del censurador de turno que hubiera en ese momento, que dijera, no, usted no. Entonces, era una interrogación permanente, te fijas, Claro. nunca sabías si iba a tener trabajo o no. Y en el teatro era lo mismo, tú hacías una obra, de repente se cortaba la luz, que era muy habitual, y tú le decías al público, ¿podemos seguir trabajando con vela? Y el público te decía, sí, y tú seguías trabajando con vela. Si había música, la música no, obviamente no se hacía. Y el público solidarizaba, pero absolutamente con el teatro. Ellos sentían que nosotros representábamos un poco de la voz de los sin voz. Claro, totalmente. Entonces se hacía el teatro contra viento y marea en todas las condiciones posibles. O sea, una obra, nosotros hicimos, cuando hicimos Carrascal 4000, que yo reemplacé a Gabriela Medina, que, que se fue a otra obra por razones de trabajo, y yo pasé a reemplazarla. Justo cuando tomaron detenido la CNI a Fernando Gallardo, y Fernando Gallardo estuvo desaparecido 24 horas, y nosotros hicimos la primera función cuando él estuvo desaparecido. Cuando llegaba el momento en que tenía que aparecer su personaje, nosotros parábamos la obra y le decíamos al público que Fernando Gallardo no sabíamos dónde estaba, que se lo habían llevado detenido, que no habíamos tenido noticias de él y que la obra por lo tanto llegaba hasta ahí. Y si ellos querían, nosotros les devolvíamos la entrada, y cuando esto se normalizara, nosotros íbamos a hacerle efectivo su entrada. Y la gente toda solidarizada, todo el mundo decía, no, por supuesto que no. Y la obra no se hacía y la gente se iba para la casa. Al segundo día llegaron con Fernando, los de la CNI, y llegó un tipo ahí y dijo, bueno, aquí el colega va a hablar, porque estaba lleno de periodistas, ya se supo que venía a la función, lo que le dure un cigarrillo. Ni Fernando ni fumaba, pero bueno. Y alguien le hizo un cigarrillo larguísimo. Bueno, y ahí él dijo que estaba detenido, que no le habían hecho nada, nosotros no sabíamos si era verdad o no. Y empezamos la función con él, pero teníamos los camarines, en los camarines había gente armada ahí, y en los bastidores también había gente armada. Entonces uno salía a la función poco menos que con permiso, hacía una metralleta, por ejemplo, permiso. Sí. Y toda la primera fila del teatro estaba con la gente de la CNI, y la salida del teatro también. Y, y nada, pues se hizo la función, y finalmente a la que andaban buscando realmente era a la mujer de Rosemary, que era la mujer de Fernando Gallardo. Y ellos hicieron un montaje muy feo porque mostraron en la televisión la casa de Fernando Gallardo con un subterráneo que estaba lleno de, según ellos, armas y libros prohibidos, y resulta que el Fernando vivía en un departamento que nunca tuvo subterráneo.
claro. Entonces, era insólito. Bueno, pero en esa época uno no podía Montaje, decir, sí, oye, esto no es así. sí, Así que afortunadamente él estuvo detenido unos cuantos días y finalmente lo soltaron. De ahí seguimos con la temporada. Pero eso formaba parte del cotidiano, fíjate. Eh, y las salidas que hacíamos, por supuesto, a la calle a repartir volantes, en contra de la dictadura y la vuelta de la democracia, eso era de todos los días. O sea, había un riesgo permanente. Pero claro. uno era como bien inconsciente con eso, fíjate. Era como síntomas del peso real de que estabas arriesgando tu vida. Sí, o sea, de Hoy, escucharlo llega a dar escalofrío de escuchar todas las cosas que vivían en esa época. sí, era fuerte el contenido. Fueron muy No sé si valientes ahora lo también, todos podemos los actores de esa época, siento yo. yo no sé si era valentía o era falta de, o era inconsciencia, te juro. Porque, claro, porque era tan, yo creo que era un poco lo que pasó ahora con el estallido, con la gente que Sí, salió, no la gente que salió a hacer vandalismo, sino que la gente que salió a pelear, la gente que perdió la vista y todo, tenía ese mismo espíritu. Yo no sí, creo que ninguna de las personas que en estos momentos están mutiladas o están ciegas, como el caso de Gustavo Gatica y todo, hayan pensado que corrían riesgo su vida. O sea, ellos salieron porque creían que tenían que salir. Y creo que en aquella época uno salía porque quería un Chile democrático, sin pensar en el riesgo que podía significar que te tomaran preso y, bueno, uno sabía que si te tomaban preso te mataban directamente, te sí, por torturaban supuesto. y chao. O sea, no era mentira, no era un juego. Pero sin embargo se hacía. ¿Por qué? Habría que reflexionar. Oye, también se metían en los contenidos. Estamos hablando de la teleserie La Dama del Balcón en 1986, que fue mutilada totalmente, fue Totalmente. censurada y después de más de 35 años recién fue liberada hace menos de un mes por TVN. Se puede ver, Y creo que está, no sé bien, yo no la he visto, pero creo que igual está mutilada. Creo que ya, igual los capítulos que sacaron los borraron. No, tengo claro, entendido que no fueron recuperados esos capítulos ya, que era fundamentalmente el personaje del Willy Sembler, de la Fedora y de toda sí, esta gente que hacía sí, de alemanes, ¿no? sí, De nazi en el fondo. claro. Sí, yo Claro. empecé a verla hace unos días y todavía no lleva a la parte de los nazis, entonces ¿La yo creo están que no dando en está. YouTube? Está, claro, en la plataforma de TVN, TVN Ah, Play. en TV Play. Sí, sí, Ah, voy a ver, la voy a ver. sí. Voy De a hecho, ver, sí, sí. hablábamos, yo alcancé a hablar con Fedora antes de que fallezca Sí, escuché esa entrevista a ustedes. y le conté que la habían, porque ella no creía que nunca la iban a mostrar. Yo le conté Sí, hace pues. poco de que la habían reintegrado a TVN después de tanto tiempo. ¿Qué pasó con esta teleserie? ¿Cómo recibieron ustedes la censura? Mira, lo que pasa es que en aquella época la censura era parte de nuestra vida. Entonces, no nos extrañaba, no era algo que nos dijera, oh, nos han censurado, porque vivían censurándonos Claro, en el teatro, en la televisión, en todos lados. Entonces era como desarrollar una forma de defenderse lo más posible de la censura, que te censuraran lo menos posible. Pero la censura era algo ya casi, te diría yo, normal. Uno sabía que si hacía o si transgredía ciertos límites iba a venir la censura. Eso lo sabía. Entonces, la idea era cómo ser más inteligente y evitar aquello. oiga, en el año 1986 fue Mercedes Machado y Chávez en la Quintrala. Oye, sí, ¿Cómo claro. fue cómo fue ser parte de esta serie histórica con esos vestuarios maravillosos, las Sí, sí, locaciones? no. ¿Cómo recuerdas Tú esta me darías, serie? qué linda experiencia esa. El vestuario maravilloso, la escenografía, todo era. Bueno, querían hacer la superproducción que pensaban venderla al extranjero y todo eso, pero gastaron muchísima plata y parece que no la pudieron vender. No sé por qué, pero fue una gran inversión y una tremenda dirección del Vicente Sabatini, pero tremenda. Y un elenco maravilloso con Malú Gatica, imagínate, Tremenda la actriz. Malú.
ahí. Y la introducción de la Raquel Argandoña como actriz, que la marcó para siempre, o sea, hasta hoy día, hasta el día de hoy le dice la Quintrala. Sí. O sea, ella lo hizo muy bien, muy Eso le iba a bien. preguntar si habían algunos prejuicios por parte del elenco por trabajar con una persona Todos que los no era prejuicios del actriz. mundo, po, todos. Claro. Claro, imagínate, te decían la protagonista va a ser una persona que nunca ha pasado por una escuela de teatro ni por nada. Claro, pero salvando eso, además que de repente los actores, ahora no tanto, pero de repente éramos demasiado puristas, demasiado... eh, cosa que es rara porque antiguamente, en la época de la Yoyita Martínez, por ejemplo, el actor se hacía en escena. Sí, No había escuelas de teatro, los sí. actores se iban puliendo en la medida que iban haciendo el oficio. Después vino toda esta etapa de las escuelas de teatro que es muy bueno porque te da muchas herramientas, pero de repente se cae en el extremo de que el que no ha pasado por una escuela no puede pisar un escenario, como algo así, como pecado mortal. Y claro, ya había prejuicios políticos también, Sí. ella había sido designada por la junta directiva de TVN, no había sido elegida precisamente ni por la producción ni por el director, ¿te fijas? Mm, Y además era un personaje protagónico, entonces todo descansaba en lo que ella iba a hacer. sí, Pero yo siento que, dicho esto, creo que ella fue muy profesional, fue tremendamente profesional. Eh, y, y salvo algunas cosas que pasaron ahí, de algunas ausencias, que ella un día se fue porque acompañó a su marido de la época a una competencia que tenía, y en realidad eso no se hace cuando tú estás en medio de no, una claro que grabación, no. pero bueno, pero yo creo que en general ella hizo un trabajo muy bueno, muy bueno. Yo creo que el trabajo actoral, o sea, darle a una persona esa tremenda responsabilidad fue muy importante, creo, para ella. No, nunca he hablado con ella de eso, yo no, pero creo que fue un salto que le dio una tremenda seguridad después de que ella sí podía hacer eh, un rol como ese. Además Mm, que tenía que ver también con muchas características de su personalidad, ¿no? Ella es una mujer fuerte, una mujer imponente, una mujer que tiene un objetivo y va al objetivo derecho. Ella no se va con chicas, ¿no? Y eso es la que entra. exacto, Eh, entonces el personaje también le venía a lo que ella es, que es lo que le pasa a uno también como actor o como actriz, ¿no? De repente yo me especializaba en la mujer de clase media, la dueña de casa de clase media, o si no, la profesora y directora de escuela. Como sí, que, son roles que te caen porque a lo mejor algunas de tus características tienen que ver con eso. Y yo creo que ella como persona tenía muchas cosas de la Quintrala. exacto. Y pasaron cosas paranormales en la Sí, grabación, claro, sí, en serio, de verdad sí, sí. pero como Había que, ruidos extraños, había cuestiones extrañas, sobre todo los personajes de la Loreto Valenzuela y la Roxana Campos, que eran las que invocaban al maldito. sí, Sí, les pasaron cosas. Y también yo creo que uno también se pone como a ver debajo del agua, o sí, sea, po. pero el lugar era precioso, el pueblito se hizo entero, era todo muy, muy mágico, era muy bonito montaje. Y Vicente Sabatini, que es un 7. Él es un tremendo director. Yo no sé por qué el Vicente no está Sí, dirigiendo en una la pregunta que televisión. muchos nos hacemos hasta el día de No, hoy. es tremendo. Sí, No solo tremendo director como director de televisión, sino que en el manejo que él tiene con los elencos, la forma como él dirige, es muy motivador para uno como actor. Es de un respeto y una eh, inteligencia para dirigir que es impresionante, realmente. Es uno de los grandes, grandes directores que ha tenido el país. Yo no sé por qué, no sé lo que está haciendo en este momento, pero mm, él debería estar a la cabeza de algo grande, porque, sí. en fin.
Bueno, y volviendo a las teleseries, otra tremenda directora es María Eugenia Rencoret, con quien también tuve la posibilidad de trabajar en Ámame en el año 93. Yo me acuerdo de haber visto esta teleserie cuando era Hoy chico, vamos todos a muy la casa chico, del a la Jota, casa qué del buena Jota. onda, qué buena onda. Sí, yo me acuerdo que la grababa y la veía después, porque era muy chiquitito. ¿Qué recuerdos Sí, tienes po, de esta teleserie que tocaba temáticas estudiantiles? Acá su personaje era la claro, dueña de una pensión, me acuerdo. Su lema claro, Costa, y yo era la mamá del Carlos Concha, que era sí, el pues el Jota, Jota po, y Elvira claro. López. Y la Elvira López, claro, no, Sí, lo pasamos muy bien en esa teleserie. Además que nos fue muy bien de rating también, entonces sí. las teleseries antiguamente salían al aire y todavía se seguían haciendo, y bueno, ahora también, pero digamos, el rating era una cosa impresionante, porque como no había competencia, marcabas 80 puntos, 70 puntos, una locura. Sí. Entonces, cuando te decían, oye, el capítulo de ayer marcó 78 puntos, era cosa, era mágico, ¿no? Y la Kenita, claro, la Kena, bueno, por algo está donde está, ¿no? Ella, yo la conocí chica cuando iba haciendo la práctica con Vicente Sabatini. Sí, po. Y ahí fue, no, era muy buena, muy buena. Es que ella tenía un talento especial, por eso está donde está ahora. Si no Sí. tuviera ese talento, no estaría donde está ahora. Y eran teleseries muy entretenidas, muy entretenidas, Después sí, vino sí. Rojo y Miel, que están repitiendo ahora Rojo y en Miel está TVN. repitiendo, el otro día casi me fui a espalda Sí. cuando de repente veo y dije, ¿qué esto qué es? Y me veo ahí, eh, 20 no sé cuántos años más joven, Como bajo 27 años. bajo una depresión. Esta- No, para nada, no, el tiempo pasa nomás y chao. ¿Qué opina que estas teleseries las repitan y sigan teniendo éxito? Porque Rojo y Miel la han repetido muchas veces. Oye, qué Y ahora loco, ¿ah? en pandemia la empezaron a repetir y en redes sociales la lleva, así la gente la ve, Sí, llega a nuevas loco. generaciones. Sí, Y lo que me impresiona también que en Netflix está todavía el reemplazante. sí. Sí, me pasó una cosa muy divertida el otro día. Fui a hacer un cortometraje a Valdivia con mi amigo Samuel González, que es un tremendo Sí. director, y lo fuimos a hacer una cosa para colegio, con colegio. Entonces, venía un cabro chico como unos 12 años, que por supuesto no tenía idea de Venegas ni de nada, Ajá. porque los profesores y la demás gente me decía, ay, Venegas, en fin, y nos sacábamos fotos y todo. Entonces, cabro chico me mira y dice, esta, dice, no dice que, ah, esta es la directora del reemplazante, po. Vos sois, ¿no es cierto? Me decía, esta, y me pegaba un palmetazo. Y me dio tanta risa, porque, claro, po, él tenía unos 12 años, de haber tenido 13 qué sé yo, y su serie preferida era El Reemplazante, lógico. Entonces, Sí. yo decía, pero ¿cómo puede estar? ¿Hace cuántos años que hicimos esa serie? Y todavía está ahí. Pero el reemplazante igual tomó mucha fuerza con el estallido social, Sí, que po, la gente la empezó a ver mucho más, justo coincidió con la llegada a Netflix, tremenda serie, que hasta el día de claro, hoy apareció después en franjas políticas, con los actores principales también hacían también, recreaciones. ¿Cómo fue también. hacer esta serie? ¿Qué opina del renacer de esta serie en medio del estallido social? Que tomó mucha Yo creo fuerza. creo que nunca, bueno, nunca se dimensionó la fuerza que iba a tener. Sí, yo sentí, fíjate, cuando lo estábamos haciendo, que era un libreto, un guión bastante especial, que era distinto a los guiones que se habían hecho antes. Yo sentí que había un cambio ahí, que había algo interesante. De partida lo hacíamos en un colegio verdadero que quedaba allá en no sé a dónde, una población por ahí. Pero hay reserva, ¿no? Parece que era. Sí, y adentro, bien Sí, adentro, sí. que se instalaba una feria algunos días y nos decían, por favor, no salgan de aquí porque la feria es medio peligrosa. Eh, Se hizo en el lugar preciso, en ese mismo colegio con estudiantes de ahí, y creo que estaba tocando una tecla que los guionistas supieron olfatear muy bien, de algo que estaba subterráneo ahí y que algunos dicen que no lo veían venir, pero yo creo que los guionistas sí lo vieron venir. Y creo que ese texto fue muy, muy inteligente. Y, y la dirección también captó eso que había en el aire, que se sentía. Y por eso
le fue bastante bien cuando la lanzaron, pero creo que tocó el momento en el estallido. Ese era el momento. A lo mejor si se Bien. hubiese hecho en ese momento habría sido una cosa mucho más, o habría sido lo que fue, digamos, porque nada ha cambiado mucho. Si tú ves a No, los cabros ahora en la calle, lamentablemente no ha cambiado mucho, sí. o sea, no creo que haya cambiado mucho lo que se vivía en esa serie, en ese colegio, a lo que se vive hoy, 2022, en el Barros Arana, en el Instituto Nacional y en todos los colegios que están con conflicto en este momento. O sea, creo que no ha cambiado mucho la cosa. No. Y Por eso la vigencia. esta serie sigue tan vigente que todavía piden a gritos los fans y todos los seguidores Sí, una tercera temporada que al parecer sí. estaba en proceso y no, finalmente no pasó nada después, lamentablemente. Sí, yo creo que no pasó nada porque no era una serie de una productora privada, entonces Mm, poder hacer, las productoras chicas para poder hacer estas series necesitan mucha plata. Y si no hay algún canal o o alguien que se ponga ahí, es bien difícil que puedan prosperar este tipo de iniciativas que debería ser, ¿no? sí, Porque realmente se merecería una cosa de cierre, no sé si de cierre, pero otra temporada, así como las de los gringos, que puede haber una serie que tiene éxito y que está N temporadas al aire y la siguen enriqueciendo, digamos. Imagínate lo que podría enriquecerse una temática como esa ahora, después de la pandemia, con todo lo que ha pasado con el bullying escolar, o sea, sería un grito y plata eso. sí, totalmente. Sí. Mm. Tremenda serie. Queremos retroceder brevemente al año 89, donde parte este fenómeno de la televisión donde todos nosotros crecimos almorzando viendo a los Venegas. No Primero era, de mayo de 1889, primer capítulo de Los Venegas, no sí. era almuerzo si no estaban los Venegas ahí puestos en la tele, Sí, me realmente. O acuerdo que sea, primero era Los Venegas a las 2:30. sí, sí, Y después quedó Los Venegas solo, pero primero eran Los Venegas a las 2:30. Y nadie, o sea, todo Chile reconocía cuando decía, Silvia, llegué. Esa cuestión era el sí, grito del personaje de Jorge Guillermo, era, pero se escuchaba en todo Chile. sí, Nunca nos imaginamos, de verdad, nunca nos imaginamos nosotros que esa serie iba a tener el éxito que tuvo. Nunca. A nosotros nos llamaron para hacer una serie piloto de un mes que iba a ser esta familia chilena de clase media, con estos dos hijos, en fin. Y de hecho, el Pato Campo, que fue el creador de esta serie junto con el Cristian García Huidobro, que fue también el de la idea, y el Pato fue el que llevó esta idea a los guiones y qué sé yo, y ofreció esta serie. Él pensaba también que iba a ser una cosita ahí que se iba a hacer. Entonces él dijo, yo quiero a Jorge, que hacía Los Valverde en el sí. Canal 13 en Sábado Gigante, y quiero a la Yoya Martínez, que hacía también La Suegra en Sábado Gigante, y querían el papel de la dueña de casa, querían que lo hiciera la Sonia Vivero. Y la Sonia estaba en ese tiempo haciendo Marta a las 8, Claro, una serie que tuvo mucho éxito también, sí, de esta señora, esta asesora del hogar, que, que es la historia de esta asesora del hogar. Y a la Paulina Urrutia la querían para la Paulita. Y la Paulina estaba haciendo la sorterecita. ¿Ya? claro, justo en esa Entonces, época. como la Sonia no podía, me llamaron a mí para este personaje. Y al Jorge lo llamaron aparte, y yo no sabía que a Jorge lo habían llamado para esto, y Jorge tampoco sabía que a mí me habían llamado. Entonces, eh, cuando yo salí en la mañana, le dije, mira, tengo que ir me llamaron de no sé qué, tengo que ir a una entrevista que me va a hacer una productora para algo que no sé lo que es. Y Jorge me dijo, sí, me dijo, yo también tengo una entrevista para algo, no, a distintas horas. A ver. El asunto que, bueno, yo fui a la entrevista, después fui a hacer clases, fui a hacer las cosas que hacía habitualmente, y en la noche nos encontramos con Jorge. Y yo le digo, fíjate que me llamaron por una serie que se va a hacer de la... No te puedo creer, me dijo, si a mí me llamaron para lo mismo. Nos habían llamado aparte, y según el Pato Campo nos había llamado aparte para que no hubiera compromiso, porque Claro, suponte que yo no quisiera, sí, pues, o que Jorge no quisiera. Entonces iba a ser complicado. Entonces me dijeron, no, ustedes son actores, ustedes no son la pareja, son actores que los llamamos para esto. Entonces ahí me contó el Pato que el personaje era
estaba pensado para la Sonia, o que lo iba a hacer la Sonia, y que si yo quería hacerlo, le dije sí, y si a mí me importaba que hubieran llamado a la Sonia primero, dije, ¿por qué me va a importar? O sea, me da lo mismo. Si ella no quiso, fantástico, lo hago yo, o Sí, sea, po. no hay problema, o sea, no, me dijo que hay gente que dice, pucha, me llamaron como la segunda opción, ¿ah? Yo le dije, mira, no importa si ser la primera opción, la segunda, la tercera, la cuarta, me da lo mismo. Y a la Carolita el Pato Campos quería que ella lo hiciera porque le había hecho clases a la Carola en la escuela y la conocía y todo. Y la productora quería a la Paulina, pero como la Paulina no pudo, entonces el Pato dijo, yo entonces la Carola. Y ahí se fue conformando el elenco. Y al Memito lo elegimos en realidad, porque nos pusieron una serie de chicos que habían ido a hacer una audición y estábamos todos ahí viendo la audición y cuando salió el Coque dijimos, él, si era un actor nato, tenía 11 años y era pero espectacular. Sí, para Y chiquitito igual. chico, y era muy bueno, sí, era muy bueno ese cabro. Mm. Muy, muy, muy buen actor. De hecho, él se metió en el personaje y hicimos incluso cosas en vivo con él. Chico, se comía los escenarios, era impresionante ese cabrón chico. Y parte este programa, como te digo, este 1 de mayo de 1989, y quedó la escoba. Y el canal quedó completamente desconcertado porque no pensaron jamás, jamás que iba a tener el éxito que tuvo desde que partió. Y ahí empezaron a decir, bueno, parece que en realidad no va a ser un mes, va a ser 2 meses. No, en realidad no va a ser 2 meses, va a ser 6 meses. Bueno, ya hagámoslo todo el año. Finalmente terminó ese año y el rating no dejaba de ser alto, altísimo, en un programa que a ellos les costaba muy barato, porque se vendió Claro. a muy bajo costo. Chile Films hizo el programa, pero en realidad el negocio que tenía Chile Films, más que el programa, era arrendarle los estudios a TVN para las teleseries, que durante muchos años se hicieron las teleseries ahí. Sí. Entonces el negocio de Chile Film era más bien eso, porque el programa nuestro era un programa, como te digo, muy, muy barato y muy como de relleno. Y este programa de relleno se quedó 22 años, 22 años, súper vigente, estuvo mucho tiempo. con casi 4.000 programas, Un con el montón. programa más largo en la historia de Hispanoamérica, que nosotros Sí. estábamos nominados ahí al récord Guinness del programa más largo de Iberoamérica. Fue una Y familia real, bueno, finalmente. Formaron una claro, familia y real. esta familia tuvo la inteligencia del Pato Campos de que los personajes iban envejeciendo junto con los actores. Sí, Entonces no eran personajes como en la sitcom que se quedan en el tiempo, ¿te fijas? Sino claro. que los niños iban creciendo, los papás iban envejeciendo, y todo el acontecer sociopolítico del momento lo vivieron los Venegas. O sea, empiezan en dictadura y terminan en el 2011 con el último mandato de Michelle Bachelet. Entonces cruzan todo el espectro político con todos los cambios que hubo en Chile en ese momento, entonces podría ser casi un estudio sociocultural Sí, para tesis. para ti, Sí, sinceramente, porque todo lo que pasaba en el país le pasaba a los Venegas. sí. Había una inundación, se inundaba a los Venegas, había un temporal, había temporal a los Venegas, había lo que pasara, le pasaba La a estos crisis dos. asiática. La crítica asiática se tuvo que empezar a Sí. vender huevos. Después la Silvita tuvo que empezar a trabajar con el furgón escolar. En fin, la Paulita que no sabía si iba a la universidad o no iba, que estaba indecisa, no sabía qué estudiar. Mira, era la radiografía de la clase Era media en una ese momento. radiografía de Chile, sí, y uno se Era reflejaba en impresionante. la pantalla viendo los Venegas. Y Sí, aparte sí. fue una tremenda escuela para muchos actores, pasaron muchos actores por ahí. Yo creo que pasó Raimundo y todo el mundo. Mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente. Aparte que éramos una máquina que yo te juro que ahora miro y digo, ¿cómo lo hacíamos? Porque hacíamos los 5 libretos y a veces hasta 6 libretos en un día. Entonces era era ensayar, grabar, ensayar, grabar, ensayar. Era una locura. Era una máquina de moler carne. Si llegábamos en la mañana tempranísimo y empezaba esta máquina a funcionar y no paraba.
De repente nos daban las 2 de la mañana y estábamos grabando desde las 8 de la mañana. En serio. Sí. Después vino Muchísimo. este límite, los últimos años vino este límite que consiguió Chile Actores de que se grababan solamente 11 horas, tomando una Menos hora para mal. colación. Y empezamos a tener límite de tiempo. Pero igual tuvimos que cumplir con los 5 libretos, porque si no el programa económicamente no se sostenía. Claro. Y te digo, éramos una maquinaria todo, no estoy hablando solamente de los actores, estoy hablando también de la Anita María Aguilar, que era la productora general, de la Monse, que era la asistente de dirección, de todos los camarógrafos, de la gente de vestuario, que eran 2, la Yoli y la Carmen Messina, punto. Sí, era un equipo mínimo, fija, y todo el mundo hacía todo. La productora hacía también la utilería y la Montserrat hacía también utilería, que era la asistente de dirección y el director. O sea, éramos realmente una familia afuera del escenario también, afuera del set, Sí. porque era un grupo muy pequeño haciendo este programa, que una vez vinieron unos españoles porque querían comprar el programa y estuvieron un par de horas viendo la grabación y dijeron, no, esto nosotros no lo podemos hacer. En un día, 5 Era libretos una no. locura, Una no. locura, Sí. era realmente una locura. Y uno agarraba este ritmo frenético de grabar y al otro día temprano tenías que seguir con tu vida porque lo que nosotros ganábamos los Venegas indiscutiblemente no nos alcanzaba para vivir. Entonces teníamos que, yo hacía clase, hacía también teleseries, entre medio, hacía de todo. Jorge igual, la Carola, todo el mundo. Entonces grabábamos un día a la semana, pero el resto de la semana lo trabajábamos igual. Claro. Y uno no se imagina de repente eso, pues diría como esta serie que tan exitosa debe estar Claro, forrados los actores. claro, pues en este momento están ahí en Sí, Cancún. claro. Ahora igual sirvió tener este trabajo permanente, a nosotros con el Jorge nos permitió poder pagarle los estudios a los, cabros, a los hijos, porque teníamos una entrada que no era permanente, porque nosotros algunos años y sí grabamos todo el año, pero después empezamos a grabar medio año y otro medio año repetían y no nos pagaban las repeticiones Mm, durante claro, muchos años. De manera que, y no estaba todavía la ley de Chile Actores como de para repeticiones, sí. que, claro, entonces nosotros grabábamos 6 meses y los otros 6 meses teníamos que hacer giras o cosas, o en fin, para poder eh, tener una entrada económica. Entonces tampoco tú podías decir, no, yo vivo de los Venegas, no. Claro. ¿Y qué pasó finalmente con los Venegas? ¿Por qué se fueron de forma tan abrupta si ni siquiera habían bajado el rating? Malas decisiones Nunca de nos TVN. dijeron, nunca nos dijeron realmente. Solamente llegó un señor un día y nos dijo que los Venegas no iba más y no nos dio ninguna explicación. Nunca supimos, Mm. de verdad nunca supimos, porque el Bueno, rating seguía igual. Hay conjeturas, todo el mundo puede tener ciertas ideas del por qué, ¿no? Pero sí. la verdad, sí, que nos hubiesen dicho, mira, esto se termina por esto, por esto, por esto, por esto. No, nos dijeron no, el programa no va más. Y ya. ¿Y ustedes cómo se lo tomaron eso? Nosotros sospechábamos un poco, ¿ah? Que había algo raro, porque en general cuando íbamos a empezar la nueva temporada, como más o menos como a finales de octubre, principios de noviembre, nos citaban a reunión para ver los cambios que iba a tener el programa el año que venía. Porque nosotros siempre partíamos en marzo con el primer día de colegio de los niños. Mm, Siempre se estrenaba la temporada nueva, digamos. Entonces, en general, en noviembre nos juntábamos para analizar cómo había sido el año anterior, para ver qué cambios iba a haber en los libretos, etcétera, y empezábamos a grabar a finales de noviembre. Entonces grabábamos noviembre, diciembre, enero, se dejaba de grabar en febrero y el programa partía en marzo. Y esa vez pasó noviembre, pasó diciembre, empezamos enero y no sabíamos nada. Entonces mm, ahí dijimos, me queda algo raro. Aquí, aquí pasa algo, o sea, no es normal. Y estábamos un poco preparados, no. sabíamos que algo venía ahí. Nunca pensamos que iba a ser tan brusco, Claro, porque no hubo un final en pantalla. no, no hubo nada, nada.
Un día dejó de aparecer nomás. Y empezó una teleserie a la misma hora. La gran incógnita de la pregunta del millón. Sí, No sé si alguna vez se va a saber realmente qué pasó. Algo tiene que haber pasado, obvio. Algo tienen que haber conversado ahí en las directivas de TVN, ¿no? Yo creo. de más, sí. ¿Y caberían los Venegas en un Chile como el de hoy? No, ¿No? no creo. No. No, fíjate, no, creo que tendría que ser algo muy distinto. Empezando, la gente no ve televisión en familia. No, Las cosas son mucho más, el humor es un humor mucho más agresivo, es un humor mucho más, eh, no es el humor, no es el humor blanco de identidad que tenía los Venegas. Tendría que ser un humor mucho más eh, cortante, distinto. Y eso no le vendría bien a los Venegas, no claro. iría con la forma de ser de los Venegas. Como estábamos acostumbrados a verlo, en realidad, claro. Sí, sí, creo que hasta para la gente joven sería fome. Ay, qué fome, ¿ah? Sería una cosa como, habría que ir a un humor mucho más profundo, más inquisitivo, como son de repente los stand-up. Sí, Eh, Creo que ese humor tan pueblerino, tan en el buen sentido de la palabra, no pegaría en el Chile de hoy, creo. A lo claro. mejor me equivoco profundamente. Me equivoqué en la prueba, no me voy a equivocar. Pero siento que el humor ha cambiado. Sí, ha ido variando. Bueno, pero la Sí, gente no los olvida, todavía siguen en la no, hay retina. una cosa como nostálgica, Sí, ¿no? totalmente. La mayoría de los jóvenes como tú nos dicen yo crecí con ustedes. Sí, Y es una nostalgia, una nostalgia en el fondo de la niñez de uno, ¿no? O sea, de ustedes, sí, creo que, creo que eso es lo que hace que la gente diga, uy, pero no sé si yo le preguntara, por ejemplo, a mis nietos, a los que tienen 14 o 13 o 12, ¿qué opinarían de un programa como ese? mm, Como que les gustaría ver, claro. una mamá, un papá, una abuelita. A lo mejor sí, en una de esas sí, pero a lo mejor tendría que ser un humor más político tal vez, o, Más o no inquisitivo, sé, quizás. Sí, sí, como para que lograra una interpretación, porque yo no me cabe duda que habría una empatía con la gente mayor, sí, pero con todo ese segmento joven que tiene el reggaetón, que tiene las redes sociales, que tienen esta cosa tan dura que a veces aparece, ¿no? Cuando le hacen funa a alguien y le dicen unas cosas horrorosas a una persona que son capaces de destruirla. ¿Qué humor se le puede dar a ese segmento joven? sí. Ahí yo estoy un poco perdida, no sé. Ahí sería bueno Mm, que analicen los expertos en televisión sí, y sí, pues, sí, o los los sociólogos, no sé si sociólogos, alguien. exacto. Sí. Mónica del 2013 regresa a las teleseries después de mucho tiempo alejada, con el regreso precisamente. Ah, sí, pues tienes razón, Sí. claro, ¿Por qué claro. estuvo tanto tiempo alejada de las teleseries? Había hecho Montecristo el 2006, que también había pasado mucho tiempo. No sé, yo creo que porque no, porque de repente la gente de la producción o los directores se olvidan que uno existe nomás. Yo creo que es eso. No, tú pasaste a no existir para el medio y como uno sigue en la vida y sigue haciendo sus cosas y todo, tampoco como la gente cuando me decía, bueno, pero se terminaron los Venegas, ¿qué van a hacer ahora? Y le decía, bueno, seguir con lo que estamos haciendo. O sea, se terminaron los Venegas, pero La sigue el vida teatro, sigue, sí. la vida sigue, sigue el teatro, sigue la investigación, sigue todo lo que sigue. Entonces, de repente no me llamaron más para la televisión y tampoco eso me produjo ningún trauma, ni yo dije, ah, como ahora, te fijas, no estoy en el circuito nomás. Y es muy difícil
ser quizás actriz o actor de la tercera edad en nuestro país, porque también está el tema de las pensiones. Hemos hablado con hartos actores mayores que se sienten súper postergados por el sistema porque reciben pensiones muy bajas, porque finalmente nunca tuvieron contratos fijos. Mira, yo creo que nosotros los adultos mayores somos actores, actrices o dramaturgos. Estamos pasando lo mismo que pasa cualquier adulto mayor que ha trabajado en otra cosa que no sea el teatro o la televisión, porque la pensión que yo recibo no es muy distinta a la pensión que recibe mi hermana, que trabajó toda su vida en el servicio público, ni a la pensión que recibe mi otra hermana, que fue una tremenda docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y que recibe una pensión que es un chiste, que es un chiste. Tiene como 5 doctorados y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros somos parte de, no siento que seamos, que tengamos que ser tan diferentes que el resto de la gente pensionada que en este momento tiene que subsistir. Sí tuvimos una, a ver, el trabajo era más difícil, no teníamos un trabajo permanente, muchos de nosotros, etcétera, ¿no? Pero no creo que nuestra situación sea tan distinta a la de todos los mortales de cualquier oficio o cualquier profesión que en este momento reciben una pensión que es una vergüenza. Porque de verdad que un docente universitario de calidad reciba la pensión que recibe, por ejemplo, mi hermana, médico, Mm. no lo pueden creer los colegas que han estado en otras universidades en el mismo nivel de ella. ¿Qué? ¿Esto es lo que tú recibes después de 25 años dedicado a la docencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile? Entonces yo podría decir, bueno, esto es lo que yo recibo después de haber estado más de 40 años en el cultural de este país entregando todo. O sea, o podría decir mi otra hermana, bueno, esto es lo que yo recibo por haber estado en una eh, editorial, trabajando en un servicio público durante... O sea, es que es la gran pregunta. Entonces, somos parte de... ¿Por qué van a tener consideración con nosotros y no con el resto de los adultos mayores que están en la misma situación que nosotros? No siento que, yo no siento realmente que hubieran tenido que hacer una excepción conmigo y no con el resto de la gente que también ha hecho un tremendo sacrificio, no sacrificio, un servicio a este país. Sí. ¿Te fijas? Entonces, es, claro, es difícil, po. Es súper difícil. Nosotros con el Jorge afortunadamente fuimos súper ordenados con nuestras platas y con fuimos muy ahorrativos, nos sacrificamos en un montón de aspectos, pero, pero tenemos una vejez digna, gracias a que fuimos muy, muy ordenados. A lo mejor no viajamos a Europa, ni nos fuimos a Cancún, ni fuimos a ninguna parte. Y dijimos, tenemos que tener nuestra casa propia, tenemos que tener un ahorro digno, tenemos que tener alguna inversión que nos permita tener una vejez más digna. Y gracias a eso estamos con una vejez digna, digamos. Yo tengo una jubilación de exonerado político de 180.000 pesos y Jorge tiene una jubilación de exonerado político de 230.000 pesos. Curiosamente, estas jubilaciones de exonerado político no van a ser reajustadas con los reajustes que hubo de los pensionados. Esta casta de exonerados políticos que parece que son algo que molesta, no están contemplados dentro de estos aumentos que hubo de la pensión única universal. O sea, nosotros no tenemos derecho a los reajustes de la pensión única universal porque el pecado es que somos exonerados políticos. Injusto. Eh, el- es así la cosa. Pero entonces, claro, tú comprenderás que no podemos decir, oye, vamos a vivir de esto, ¿te fijas? Sí. O sea,
hay que trabajar hasta el último suspiro. Afortunadamente tenemos salud y tenemos energía. Sí. Y estamos trabajando y saliendo adelante y presentando proyectos y qué sé yo, y moviéndonos para, para que esta canasta familiar sea un poquito más amplia. Claro. Hoy en pandemia hicieron análogos junto con el cineasta Jorge Holguín. ¡Uy, qué maravillosa ¿Cómo experiencia! fue esa experiencia? Porque llegar al cine, los dos como matrimonio. Maravilloso, maravilloso, porque con unos personajes, ese sí que es un regalo divino, te lo juro. Son dos personajes, dos viejos, pero increíble. El Jorge Holguín hizo un tremendo, tremendo guión con eso. Eh, Son de una ternura y una delicadeza con que él trató a estos dos adultos mayores solos en una pandemia, un poco a nivel de Jorge, que no es la pandemia propiamente tal, más ficción, que no voy a contar qué, porque para que vayan a ver la película, Sí, obvio. pero finalmente es una cosa muy catastrófica, digamos. Y estos dos viejos que están ahí encerrados en esa casona, con una humanidad que tienen. Son tres personajes, estos dos viejos y una mujer joven que lo hace Cindy López, que es una maravillosa actriz peruana, increíble. Eh, y las cosas que viven estos viejos, lo que les pasa con esto, yo creo que va a ser una gran película, de verdad, de ¿Y verdad. estará en proceso de producción? Sí, yo creo que está en proceso. Yo creo, parece que Jorge la quiere estrenar en diciembre o algo Ya. así. Pero son dos viejos de 80 y tantos años, maravilloso, y, y, y de verdad es un regalo. Yo con eso me siento, digo, me doy por pagada. Creo que si ya no hago nada más, de aquí en adelante no importa. Es como que sentí que era otro gran regalo que me había dado el universo nomás, de hacer esta película. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué Y con proyectos un más? elenco, o sea, Jorge, la Carola, su mujer que es productora, la gente de cámara, de todo. Mira, un elenco, un grupo, perdón, de humano maravilloso. Y Y se grabó rapidísimo, además, en muy poco sí, tiempo. esta es la historia de un matrimonio que tienen que introducirse al mundo digital un poco en medio de una amenaza que que trae esta Claro. supuesta pandemia. ¿Ustedes cómo llegan al mundo digital? En caso de Jorge y suyo, cuál es el A vínculo ver, que tienen? yo llego al mundo digital o sea, obligada a estar en el mundo digital porque yo fui jefa de carrera de la carrera de teatro del Instituto de los Leones hasta marzo del 2020. Entonces, o estaba en el mundo digital o Sí, no. sí, Entonces, para mí lo fui incorporando en la medida que estuve 12 años ahí y después antes fui jefa de carrera de la UNIAC, también de la Escuela de Teatro. Entonces, he tenido que estar actualizándome porque si no, imagínate, no claro. funciona el tema. A Jorge le ha costado más. Al principio se negaba a trabajar en la computadora y me decía, pero no quiere nada conmigo, esta cosa está viva, me decía, esta cosa me borra, esta cosa, siempre se enojaba con, algo me hizo, esta me ataca, no me quiere. Y poco a poco se ha ido acostumbrando y las últimas obras que él ha escrito, hicimos una obra que estrenamos hace poco para un Fondar de Iquique, que es una obra de Jorge, que se llama El Liar de Iquique, que finalmente la tuvimos que filmar porque no la pudimos hacer en vivo por la pandemia Claro. y después por temas de inmigración de Iquique, porque íbamos a hacer funciones allá, en fin, bueno, la filmamos finalmente. Y esa sí la hizo taca, 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 ahí en el compu, y muy bien. Y ahora está escribiendo otra que también la piensa montar sobre exilio y inmigrante, y ya se maneja, ya en el Word y todo eso, ya hay bastante más. De repente pide ayuda, Buenísimo. pero bastante más.
Buenísimo. Pero el enemigo de él es el celular, le carga, Ah, ya, claro. le carga. No, no, esta cosa no, 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 le carga. Y redes sociales, ni te digo, ni una. Por supuesto. No, ni una, nada, nada. Y yo con suerte Facebook y tengo un Instagram que me lo hicieron una vez y que nunca le he puesto nada, así que no, no sé. Pero toda esta cosa de la pandemia, fíjate, con el Zoom y todo eso ha hecho que uno se meta más en el sistema. ¿Eh? Por supuesto, Ha sido muy mágico. sí. Hicimos una cosa que se llama la residencial de la Soafilo, que la tenemos en YouTube, que ya vamos en el capítulo 8, y la hicimos en pandemia y está muy entretenida. Está muy, muy Buenísimo, entretenida. qué Hemos entretenido. tenido hartos seguidores ahí. Oiga, ¿y qué otros Y bueno, proyectos se vienen ahora? Aparte de este cortometraje que estaba grabando con Samuel en Valdivia. ya lo terminamos el cortometraje con Samuel. Ya, Ahora yo estoy a punto, o sea, estamos lanzando un trabajo de investigación que hicimos con Jaime Guzmán Brantes y con el Gabriel Valenzuela se llama Memorias Necesarias, legado del teatro regional en Chile. Son una serie de entrevistas que nosotros le hicimos a dramaturgos, actores y directores de regiones sobre su trabajo teatral en los últimos 40 años, los últimos 30 años. Y resultó un material muy, muy interesante que lo vamos a lanzar ahora en la red digital. Y estamos optando a un crowdfunding que es con una plataforma que se llama Catapúltame, porque quedó muy, muy interesante. Estamos trabajando con Rizoma, que es una productora audiovisual, y pensamos lanzarlo ya para que la gente que se mete y diga, por ejemplo, qué pasaba con el teatro en Valdivia, pum, Valdivia, y ahí aparece Roberto Matamala, entrevistado por nosotros, en Arica. Hicimos 15 entrevistas a lo largo de todo Chile. Y pensamos hacer una segunda etapa después con gente que se nos quedó, porque nos dio mucha lata que Chile fuera, que el teatro fuera toda la vida considerado como algo que pasa en Santiago, si es que en Valparaíso y punto. sí, En circunstancias que hay trabajos maravillosos a lo largo de todo Chile. Tenemos entrevistados de Chiloé, de Concepción, de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Puerto Montt, de Valdivia, de Valparaíso, de Coquimbo, en fin. Tenemos una gama de gente que entrevistamos maravillosa y creemos que el material salió muy lindo, muy interesante. Así que eso estoy en este momento en eso y trabajando en una nueva propuesta teatral también que vamos a hacer eh, con unos documentos que tengo de una amiga mía que trabaja en la cárcel. interesante. Está entretenido ese material. Así Sí, que vamos a buenísimo. hacer, vamos a hacer la dramaturgia y vamos a hacer todo, pues, la dramaturgia, la dirección, todo. Estamos en eso. Buenísimo. Genial. Mónica, le quiero agradecer enormemente por haber estado conversando con nosotros, haber profundizado en su historia, que es súper interesante. De verdad, muchísimas gracias por todo su tiempo y por No, a contarnos ti, pues, tantos detalles. De verdad que estamos felices por esta entrevista que queríamos hacer hace a harto rato. ti, a ti porque lo hemos pasado muy bien. Sí, Estamos sí, entretenidos, hemos hablado de todo. muy entretenido. Sí, Sí. Así que hartas gracias y qué bonita la labor que ustedes hacen, ¿ah? Porque es reconocer, es una memoria necesaria también. por supuesto, es un documento que queda ahí para toda la gente que quiera verlo después. Y Y seguro que ustedes son un grupo chico también y que hacen esto con mucho somos esfuerzo tres. y con Sí, mucha pasión. Entonces, sí, creo que la pasión es lo que mueve los países generalmente, ¿no? Y sobre todo a nivel cultural, acá en nuestro país se mueve así. sí, Eh, es lo que nos tocó. exactamente. Así Sí. que tu mamá debe estar diciendo, ¿por qué se cambió de carrera? Piénselo. Exactamente. No, pero felices, todos felices. Somos tres personas que hacemos esto por amor al arte, en realidad tenemos nuestros trabajos Seguro, aparte, pero hacemos esto porque nos seguro. encanta el teatro, nos encanta la ficción nacional y queremos darle un espacio para poder ser reconocidos porque sentimos que falta ese reconocimiento tan importante como pasa en Eso otros mismo, países.
Te voy a mandar el material después de las memorias, te voy a mandar ahora el material de las memorias necesarias para que le eches una miradita, la sinopsis, el trailer nomás. Buenísimo. Porque es lo mismo, con pasión nomás. Sí, Nosotros hemos estado 2 años trabajando en eso y nada, o sea, pura pasión. Pero hay que hacerlo. Alguien buenísimo, tiene que sí, hacerlo. por supuesto, sí, nosotros felices. Así Nosotros que mándale un felices. abrazo a las otras 2 personas que integran el grupo de ustedes y diles que nada, quedamos en contacto, muchos cariños y que les vaya súper bien y cualquier cosa que necesiten, tú sabes que estamos a la orden. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.